espacio que solamente Dios lo puede llenar. ¿De qué sirve estar lleno por fuera cuando estás vacío por dentro? La razón es simple, es que tu vida carece de un propósito, y no porque Dios no te dio un propósito, sino que tú intentas vivir lejos del propósito por el cual tú fuiste creado. Cada vez encontramos más personas teniendo esa crisis, ese vacío, tanto así que hoy la ciencia colocó un nombre: neurosis noogénica, la falta de sentido a la vida. ¿Alguna vez ya te sentiste así? ¿Tú sabes que Dios es tu creador? Dios crea todas las cosas con un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito de tu existencia? ¿Estás viviendo bajo el propósito por el cual fuiste creado? Bienvenido a este programa de Biblia Fácil. Hoy hablaremos acerca del sentido de vida, tan importante para que nosotros podamos encontrar la razón de nuestra existencia y el propósito, para que así podamos tener una vida con sentido. Una vez más, qué grato es poder estar juntos en este programa. Qué bueno es poder entrar hasta tu casa o hasta el lugar donde estás, como siempre, con la Biblia para que ésta pueda traernos luz y respuestas para nuestra vida. Sobre todo, esperanza y salvación. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo para ti allá donde estás acompañando este programa. Bienvenidos amigos a un tema más de esta temporada, hablando sobre el futuro revelado. Mas también en esta temporada hemos considerado uno de los temas importantes, que en sí es la continuación del programa anterior, porque dentro de la ley de Dios, Dios ha colocado un mandamiento donde nos muestra cuál es el propósito y el sentido por el cual fuimos creados. Vamos a abrir la Biblia y antes abrimos nuestro corazón a través de la oración. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Dedicar tiempo para poder abrir, estudiar, realmente es extraordinario. Y gracias porque cada vez que lo abrimos, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, nuestra mente es iluminada para poder comprender aquellas verdades preciosas que tu palabra tiene para nuestra vida. En un mundo que corre de un lado para otro, buscando siempre llenarse por fuera, hoy queremos ser llenos por dentro, para tener satisfacción, alegría y sentido para nuestra vida. Ayúdanos, por favor, a poder encontrar la razón por la cual fuimos creados en tu palabra, y así podamos caminar por la vida de manera completa y satisfecha, sabiendo de que estamos cumpliendo ese propósito. Pedimos tu bendición, tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy tiene que ver con uno de los mayores problemas de nuestro mundo. Cada vez aparecen nuevas cosas y parece que el ser humano está fascinado con todo lo que brilla, y cada cosa nueva que aparece crea una necesidad innecesaria. Aparentemente una contradicción. Se crean necesidades innecesarias. Aparece algo nuevo, el ser humano corre y quiero tenerlo. Y el ser humano nunca se sacia, siempre quiere tener más y más y más. El que camina a pie dice, si tengo una bicicleta, ya está, estoy feliz. ¿Tiene una bicicleta? No, dice, quiero una moto. ¿Tiene una moto? No, quiero un carro. ¿Tiene un carro? No, quiero. Entonces cada vez el ser humano quiere más y más y más y más. No disfruta de la vida por correr tras aquellas cosas que quiere. Nosotros necesitamos entender que cuando la Biblia dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Dios es aquel que puede dar o puede suplir nuestras necesidades, no todos nuestros deseos. Pero no hemos aprendido hasta ahora a diferenciar entre una necesidad y un deseo, ¿verdad? Y nuestra vida muchas veces está más llena de deseos
que de necesidades. Hay personas que, por cumplir sus deseos, tienen vacías sus necesidades. Y las necesidades básicas, fundamentales del ser humano, tiene que ver con comida, con vestido, luego tiene que ver con seguridad, con amor y el sentido espiritual, tener a Dios en la vida. Fuera de eso, todo lo demás son deseos. Y esos deseos muchas veces nosotros confundimos como necesidad. Y allí vienen los gastos innecesarios. Si no tengo esto, no puedo vivir. Realmente no puedo vivir. Y los seres humanos pasamos acumulando en la vida y gastamos nuestra vida sacrificando nuestra familia, nuestra salud, todo para tener algo. Y luego ni siquiera lo disfrutamos. Cuando lo tenemos seguimos corriendo detrás de otras cosas, que las cosas que hemos obtenido no nos alegramos, no lo disfrutamos, finalmente llega la muerte. ¿Corriste detrás de qué? ¿De qué? La vida no hay memoria, no hay recuerdos, los hijos no tienen lindos recuerdos contigo, la familia no tiene memorias lindas. ¿Por qué? Porque uno corre y corre desesperadamente en la vida adquiriendo ¿qué? ¿Para llenar qué? Hay una frase que dice, ¿no? La extravagancia exterior es el reflejo de un vacío interior. Parece que mientras más buscamos por fuera, es porque más nos falta por dentro. Pero el ser humano lo busca de manera equivocada. Quiere llenar con cosas lo que le falta por dentro. A veces le falta amor, le falta afecto, o descubrir simplemente el propósito de su vida, por el cual fue creado. Vamos entonces a revisar este tema que es tan importante y Dios colocó en su ley, un mandamiento que nos ayuda a recordar cuál es el propósito y el sentido de la vida. León Tolstoy fue un escritor ruso que entre todas las historias y libros que él contó, hay una historia realmente fascinante. No sé si ustedes ya han leído o han escuchado la historia de un campesino llamado Pau. Resulta que Pau tenía una pequeña hacienda en el cual disfrutaba mucho, él estaba contento con la pequeña hacienda que tenía, era suficiente para que él pueda vivir. Todos los días se iba, trabajaba, cultivaba, agradecía por la hacienda que tenía. Pero un día, dice que él, mirando su hacienda, comenzó a pensar, ¿es suficiente lo que tengo? ¿Cuánta tierra necesita un hombre para ser más feliz? Entonces comenzó que la hacienda que era suficiente para él, lo vio pequeña. Y dijo, yo necesito de más tierras. Entonces, el contentamiento ahora se convirtió en un descontento, ¿no? Y ahí comienza la insatisfacción. No, yo quiero un poquito más. Así que a partir de allí comenzó a preguntar, ¿ustedes conocen a alguien que venda tierras? ¿A alguien que tenga tierras a un precio bueno? Y alguien le dice, mira, busca los basquires. Los basquires eran personas que daban tierras a un precio muy, muy bajo. ¿Y dónde puede encontrar a los basquires? Pues allá en los montes Urales. Así que fue hasta los montes Urales y realmente era un lugar fértil, un lugar agradable. Y va y le dice, Señor, yo necesito tierras. Dígame, ¿cuánta tierra usted puede venderme? Ya que el precio es muy bajo. El dueño le dice, pues depende. Le dice. ¿Depende de qué? Bueno, el trato es el siguiente. Tú vas a tener toda la tierra que tú quieras con una condición. Cada 100 pasos tú vas a colocar una estaca delimitando que esa es la tierra que tú quieres comprar. Entonces tú corres 100 pasos, cavas, 100 pasos, cavas, 100 pasos, cavas. El trato es que desde el amanecer hasta el anochecer, toda la tierra que tú has cavado y has marcado te pertenece. Ese es el trato. La historia dice que este hombre comenzó antes de que salga el sol, muy temprano, no llevó nada, solamente allí para cavar la tierra. 100 pasos cavaba, otros 100 pasos cavaba. Salió el sol, ¿qué importaba? 100 pasos cavaba. Tenía hambre, ¿qué importa el hambre? 100 pasos cavaba. Se moría de sed, los labios se resecaban, ¿qué importa? Quiero más tierra y más tierra y más tierra. El sol se estaba poniendo, estaba débil, las piernas le temblaban, el cuerpo
cuerpo ya no daba para más, pero puedo 100 pasos más, y seguía cavando. Cuando el sol ya estaba poniéndose, regresó totalmente débil y exhausto. Y cuando llegó cerca allí del basquir, ¿no? De los basquires, cayó exhausto. Trataron de moverlo. Y todos aplaudieron, dijeron, ¡wow! ¡Cuánta tierra él pudo haber hoy conquistado, haber colocado sus límites, sus estacas! Pero cuando le movieron, se dieron cuenta que estaba sin vida. Murió. Entonces los basquires respondió, ¿cuánta tierra necesita un hombre para ser feliz? Y la respuesta es 2 metros para cavar y enterrarlo. Eso es todo lo que necesita el ser humano. 2 metros de tierra. Todo el día sacrificó todo lo que tenía. Su tiempo, su vida. ¿Qué importó la sed? ¿Qué importó el hambre? ¿Qué importó? Quiero un poquito más, un poquito más, un poquito más. La historia que León Tolstoy escribe, a la verdad es una parábola de la vida. Eso somos nosotros. No es la historia de Paón, es la historia nuestra. Porque todos los días estamos dispuestos a sacrificar el tiempo con nuestros hijos, el tiempo con nuestra familia, nuestra propia salud. Sacrificamos valores, sacrificamos principios, un poco más. Solo quiero un poquito más. Y corremos de un lado para otro desesperados, un poquito más. Cuando al final llega la muerte, todo lo que hiciste en la vida fue correr y no disfrutar de absolutamente nada. Nada. Esa carrera es la carrera del consumismo, del hedonismo, del materialismo. Y los seres humanos corren, parece que cada vez corren a mayor velocidad, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Gente más estresada, gente más agobiada, gente que tiene más problemas de salud mental. ¿Por qué? Está corriendo y a veces de manera innecesaria. Solo que Paún no es el único en la historia. Ustedes saben que en la Biblia nosotros encontramos un hombre, igual que Paún, igual que nuestra historia, llamado Salomón. Salomón un día pidió a Dios sabiduría, pero resulta que cuando tuvo toda la sabiduría, él se desvió del camino. Y él comenzó a almacenar y almacenar para su vida todo lo que quiso. Vamos a Eclesiastés capítulo 1. Y en Eclesiastés capítulo 1 él comienza diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos al versículo 2. Capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Todo lo que quieras. A la risa dije, enloqueces, al placer dije, ¿de qué sirve eso? Verso 3, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál es el bien de los hijos de los hombres, en lo cual se ocupan debajo del sol. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté viñas, hice huertos, jardines, planté árboles, me hice estanques de agua. Versículo 7, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve posesión de vacas, ovejas. Versículo 8, me amontoné de plata, de oro. Versículo 9, fui engrandecido, aumentado más que todos. Versículo 10, no negué nada a mis ojos. Todo lo que mi corazón quería, eso lo tenía. Versículo 11, luego miré las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad. Interesante, ¿no? Salomón tenía una filosofía de vida. La filosofía amada por muchos, ¿no? La filosofía del hedonismo. Placer, la búsqueda del placer. ¿Qué cosa quieren tus ojos? ¿Qué deseas? Lo tenía todo, absolutamente todo. Siervos, siervas, riqueza, plantó viñas, casas. Todo lo que pueda causar placer. Corrió tras ese camino, búsqueda de algo. La insatisfacción es terrible. Ustedes saben que cada vez el consumismo es la respuesta al vacío interior. Cada vez que aparecen nuevas cosas es para que el ser humano corra detrás de ella para intentar sentirse un poquito mejor, un poquito lleno, pero cada vez se siente más vacío.
Los vicios es un refugio ¿de qué? De un vacío. Voy para allá porque ya no aguanto más, intento adormecer. Estoy enloqueciendo. Hay gente que dice, esto lo hago para sentirme vivo. ¿Por qué sentirme vivo? Porque estoy muerto. Ya no siento que es vida. Entonces el hedonismo es la filosofía de la búsqueda obsesionada por el placer. Y Salomón recorrió ese camino. ¿Cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 1. Eclesiastés 1:14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, Salomón dice, por favor, no recorras el camino que yo ya recorrí. Yo ya probé de todo. Te voy a decir una cosa, es vanidad y es aflicción de espíritu. Nuestra mente, si tuviese un poquito más, corremos oprimidos, estresados, ansiosos. ¿Cuánto es suficiente? Nada es suficiente, nada. Siempre el ser humano quiere más y más y más. Y el ser humano pasa los años, pasa la vida, no disfruta, no vive porque está simplemente corriendo. Y Salomón dice, yo corrí tras ese camino. Ahora Salomón pasa del hedonismo a otra filosofía de vida, el nihilismo. Nihilismo viene de nada. Nada tiene sentido, ¿no? Una vez que ya recorrió todo, dice, ¿y ahora qué? Tengo todo. ¿Y de qué sirve? Viene la otra filosofía de vida. La otra filosofía se llama nihilismo. Es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada. Por lo tanto, nada tiene sentido, no hay nada para creer, nada puede darnos esperanza. Es la filosofía de la desesperanza. No hay nada, no hay propósito en la vida. Entonces, como algunos van del hedonismo al nihilismo, algunos se apegan a lo visible. Entonces yo me agarro de algo en la vida, porque es todo lo que voy a tener en la vida. Otros se consumen, ¿no?, en vanidades, en exageración, en consumismo. Buscan felicidad en los placeres. Para algunos la vida es un túnel sin salida. Entonces, ¿qué cosa hace? Como nada tiene sentido, como nada, tengo solo una vida para vivirla. Entonces me voy a entregar a todo lo que quiero, ¿no? Entonces la búsqueda de un vicio, del placer, eso es apenas una filosofía es lo único que me queda en la vida. Finalmente voy a morir, así que me entrego a la nada. No hay nada después. Aquí se acaba todo. Algunas personas entonces buscan sentirse, ¿no?, vivos, sentirse bien. Filosofías de vida. Y Salomón pasó de extremo a extremo, del hedonismo al nihilismo. Nada tiene sentido, todo es vanidad. Y es interesante, la palabra vanidad se traduce como todo es inútil, todo es vacío. Pero la mejor traducción de vanidad es soplo, ¿no? Havel, Havelín, que es soplo. En la Biblia, la palabra soplo se traduce, o hay dos palabras para soplo. La primera es ruaj, ¿no?, que es este soplo. El soplo que Dios entregó a Adán. Ruaj, viento, soplo. Pero este soplo de vanidad es un soplo así, corto. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Salomón? La vida, correr tras las cosas de la vida, es un soplo de vanidad. ¿Cómo de vanidad? Fugaz. Parece que te sientes bien y se acabó. Mira las personas, vamos a una fiesta, feliz, acabó la fiesta, acabó todo. No hay un gozo permanente, no hay alegría permanente. Hay personas que solamente se ríen cuando hay una foto o solamente cuando disfrutan algo. Y ahí se acabó todo. Nada tiene sentido. Entonces, hoy el mundo corre del hedonismo al nihilismo. La filosofía de la desesperanza. Pero de allí, Salomón va del nihilismo al cristianismo, a un consejo extraordinario. Vamos a Eclesiastés 12, vamos al último capítulo. Ahora Salomón nos va a mostrar un camino diferente. Después de haber recorrido todo eso, ¿qué cosa dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muy bien. Presten atención aquí que hay
algo importante. Salomón está al final de su vida haciendo un recuento de todo lo que hizo. Dice, miren, ve, el sentido de la vida depende de cuánto tú tengas en tu vida al Creador. ¿Por qué? El Creador es el único que te da sentido a la vida, porque si tú sabes que fuiste creado, entonces fuiste creado con un propósito. Todas las cosas que fueron creadas, en mente del diseñador está el propósito por el cual fue creado. ¿Por qué fue creado un micrófono? ¿Por qué un pasador? ¿Por qué un piano? ¿Por qué una TV? Todo tiene un propósito. Pero si yo digo, no, yo vengo del mono, yo vengo de la nada, ¿cuál es el propósito de la vida? Nada. Mi comportamiento animal es justificado porque vengo de un animal. ¿Cuál es mi destino? Nada. Porque quien viene de la nada, va a la nada. Pero quien reconoce que tiene un creador, si yo tengo un creador, en la mente del creador había un propósito. ¿Por qué yo fui creado? No vengo de la casualidad. Hay un propósito para mi vida. El mundo, ¿por qué fue creado? Todas las cosas que existen en el mundo, ustedes ven la naturaleza, todo cumple un propósito. Y el ser humano no tiene un propósito. Entonces, para encontrar el sentido en la vida, tú tienes que buscar a tu creador. Porque tu creador te dice para qué fuiste creado. Cuando tú te alejas de tu creador, la vida no tiene más sentido. Entonces vas a correr tras el viento. ¿Qué cosa es correr tras el viento? Abrazar aquello que piensas que te hace feliz. Corres tras el viento, abrazas y no hay nada. Es viento, es fugaz. Corres tras el vapor, ¿no? Jabal, jabelín. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es inútil. A menos que primero reconozcas a tu creador. Y lo que dice Salomón es lo que se repite en el mensaje que Dios tiene para el mundo en el tiempo del fin. Ya hemos estudiado eso aquí. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué cosa dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7? Temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Adora ¿a quién? Al Creador. Porque si tú te separas del Creador, la vida no tiene más sentido. ¿Por qué no tiene sentido? No hay un propósito. Vengo de la nada, voy a la nada. ¿No? Pero yo tengo un origen, yo tengo un camino y yo tengo un destino, yo tengo un propósito en la vida. Y cuando yo descubro el propósito de mi vida, la vida tiene sentido. Y para poder nosotros tener un propósito en la vida, dentro de los mandamientos, Dios nos ha colocado un día para recordarnos para qué fuimos creados. El cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. Versículo 11 de Éxodo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Yo soy el creador. Todas las cosas que hice tienen un propósito. Y cuando yo te creé con un propósito. Entonces tu vida tendrá propósito cada vez que tú recuerdes y tú me adores. El mensaje de Eclesiastés y el mensaje de Apocalipsis van de la mano. Acuérdate de tu Creador y en Apocalipsis adora al Creador. ¿Cuál es el problema humano? El ser humano no está adorando al Creador. ¿Saben qué está adorando? La creación. Y de esto vamos a ampliarlo en el próximo capítulo. Pero vamos a Romanos capítulo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿A qué extremo hoy llega el ser humano? Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador. Ese es nuestro problema. Entonces el ser humano vive sin sentido en la vida. ¿Por qué? Ya no adora a Dios, adora cosas, adora personas, adora objetos y corre tras el hedonismo y el materialismo, que finalmente no da sentido ninguno a la vida. Adora a la creación antes que al Creador. Entonces el hedonismo y el materialismo se caracterizan por la adoración a las cosas. Adoran a la criatura, no al Creador. Y el mensaje urgente para el tiempo del fin, ¿qué cosa es? Adora al Creador. ¿Y cómo podemos adorar a nuestro Creador? Entonces tenemos que volver al origen. Y en Génesis nosotros encontramos que el mundo y el ser humano fueron proyectados para poder funcionar en un ciclo de 7 días. Presten atención. Miren, esta información es importantísima. Por eso es que cada vez la ciencia incluso nos ayuda a comprobar lo que la Biblia dice. Nosotros conocemos muy bien el ritmo circadiano, ¿no? Cada 24 horas, la fluidez de la sangre en el cuerpo. El cuerpo funciona por ritmos. Pero existe un ritmo que se llama el ritmo circaseptano. ¿Qué significa el ritmo circaseptano? El cuerpo fue diseñado para descansar cada 7 días. O sea, por más que yo intente negar, Dios ha colocado su huella en mí, dentro de mis propios ritmos. El ritmo circaseptano, hay bastantes cambios. Cada 7º día, entonces, fuimos diseñados para descansar. Y descansar no es allí dormir, es un cambio de actividad donde la mente tiene un descanso en su Creador. Ritmo circaseptano. Ustedes ya se preguntaron, ¿por qué la semana tiene 7 días? Un año. ¿Cuál es la respuesta? O un día, la Tierra gira sobre su propio eje, 24 horas. Un año, la Tierra gira alrededor del Sol. Un mes, entre una luna nueva y otra luna nueva. ¿Por qué una semana? ¿Cuál es la respuesta? La astronomía no entiende por qué la semana tiene que tener 7 días. La respuesta está en la Biblia. Porque el 7º día Dios lo separó en 7 días. 6 días fueron creados para el trabajo y el 7º día Dios lo separó. El ser humano intentó incluso manipular, cambiar la semana. No consiguió. Porque la creación nos enseña que fuimos creados por alguien. Y a menos que eso no lo entendamos, perderemos tiempo en la vida y tendremos una vida semana para descansar. ¿Qué dice la profecía sobre el sábado? Te invito a solicitar la revista Esperanza Apocalipsis, donde vas a descubrir lo que la Biblia revela sobre el sábado y por qué necesitamos entender este asunto, especialmente en los tiempos finales. Para solicitarla, puedes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Te recuerdo que la revista es totalmente gratis, así que ahora mismo tú puedes solicitar. Es un material extraordinario para poder comprender temas realmente importantes y relevantes para nuestro tiempo. ¿Te animas? Escribe un mensaje. Nuestro equipo está listo para poder recibir allí tu comunicación. Continuamos con nuestro estudio. Dios es el creador. Mientras que la ciencia intenta dar una explicación a todo, no puede dar una explicación porque una semana tiene 7 días. ¿Por qué? La respuesta está en Génesis. Dios hizo la semana. Dios creó este mundo en 7 días.
El sábado llega a ser la firma de Dios en el tiempo. Presten atención. Dios terminó toda la creación en 6 días. Dios pudo haber dicho, aquí se acabó. 6º día, acabó todo. Vamos a Génesis 1. Abran sus Biblias. Génesis capítulo 1. Versículo 31. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. ¿Qué cosa había hecho Dios? Todo. ¿Había algo que faltaba? Nada. Estaba todo. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué cosa creó Dios hasta el día sexto? Todo. Vamos al capítulo 2. Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. A ver. ¿No dice que en el sexto acabó todo? ¿Por qué el séptimo? ¿Había necesidad de un día más? No había. Ya hizo todo. Pero ¿por qué creó el séptimo día? Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo la obra que hizo. Bendijo el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. Ustedes han visto un pintor cuando comienza a hacer su obra de arte. Comienza a pintar el cuadro perfecto, la pintura perfecta. Muy bien. Está acabado. Falta una cosa. Para que un cuadro realmente tenga la validez y el costo, va a depender de quién lo hace. ¿Qué cosa es lo que más cuesta de un cuadro? La firma. Yo cuando voy a un museo de arte o veo cuadros, yo digo, wow, este cuadro para mí no tiene sentido. Ah, pero lo pintó tal. Lo importante y el costo de un cuadro es quién lo hizo. Los cuadros más costosos llevan la firma de su creador. En el sexto día el cuadro estaba completo. Todo está hecho. Falta una cosa, la firma. ¿Cuál es la firma? La firma Dios lo colocó en el tiempo. Porque el tiempo es algo que no se puede cambiar. Es algo estable. Séptimo siempre va a ser séptimo. Podrán cambiar los años, los días no. Está en ese orden y son inalterables. Entonces Dios en el tiempo colocó una firma. La creación, incluyéndote a ti porque eres mi creación. Yo quiero que tú entiendas que en el tiempo vas a separar un día para que tú no te olvides quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Sábado. Entonces, cuando Dios nos invita a entrar al sábado, me invita a reconocerlo como creador y, como dice Apocalipsis, a adorar como creador. Él es mi creador. Sábado tiene ese propósito. No, pastor, Jesús es mi descanso. Cuando Dios creó el sábado, no había pecado para decir, bueno, es que Jesús sería el descanso. El sábado no prefigura nada. Claro que Jesús finalmente es nuestro descanso total, mas el sábado me recuerda que Él es mi Salvador y Él es mi Creador. Es la firma de Dios en el tiempo. Descansó no porque Dios estaba cansado, estableció un padrón para la vida. En la Revolución Francesa inventaron una semana de 10 días, la producción declinó, la salud se afectó, el mandamiento del sábado es un principio de vida. Por más que se intentó cambiar la semana, no se pudo conseguir. Dios no descansó porque estaba cansado. Ahora les pregunto, ¿Adán y Eva estaban cansados y fueron creados recién el sexto día? Cuando Dios estableció el sábado no había cansancio, ni de Dios ni de la primera pareja. Entonces el sábado tiene otro propósito. El propósito de establecer una relación entre criatura y creador para que la criatura encuentre su sentido de vida en su creador. Por eso es que Él establece el sábado. Fue Dios quien bendijo y separó el sábado. Dios estableció el trabajo en 6 días. El sábado nos recuerda de dónde venimos. No pierdes el sentido
de la vida, no una vida loca, de prisa, como la historia de Paón. Es absurdo adorar el mundo material. Y Eclesiastés 12 me dice, adora al Creador, acuérdate de tu Creador. Y Apocalipsis 14:7 que me dice, adora al Creador. Dios estableció. No fue una religión, no fue la iglesia, fue Dios. Fíjense, ustedes no van a encontrar otro día de la semana que diga Dios, creó el primer día y Dios bendijo y Dios santificó. ¿Qué significa santificar? Separar. Ah, no, pastores, que el apóstol Pablo dice todos los días son iguales. ¿Verdad? ¿Escucharon ustedes eso? ¿Dónde está? En Romanos 15. Ay, juzgue. Todos los días son iguales. ¿De qué está hablando Pablo? ¿En qué contexto? En ese tiempo los judaizantes estaban entrando a las iglesias cristianas a decir, ustedes tienen que guardar todas las fiestas solemnes. Y dentro de las fiestas, no solamente fiestas, hay días específicos para ayuno. Entonces, los días específicos para ayuno son esto y esto. Si tú no ayunas en estos días, tú estás en pecado. Aún todavía no hay salvación para ti. Pablo dice, ¿cuál es el problema? Si se cambian los días, todos los días en ese sentido son iguales. Pero no está hablando de una alteración del día de reposo. Juan Carlos y Facundo. Juan Carlos. Tengo una duda, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el séptimo día si para muchos la semana empieza el lunes? Muy bien. Vamos a la Biblia, porque la Biblia tiene la respuesta. Podemos ir, Juan Carlos, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Está bien? Vamos un poquito antes para entender cuál es el sexto día, cuál es el séptimo y cuál es el primer día. Vamos a Lucas capítulo 23. Vamos al versículo 54. A partir de ahí vamos a ir en adelante. Era día de la preparación. Nosotros sabemos que Jesús murió ¿qué día? Un día viernes. Eso está históricamente comprobado. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el día viernes? Día de preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo 55. Las mujeres habían venido con él desde Galilea, siguieron también, vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo, vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Muy bien. ¿Cómo sé cuál es el primer día de la semana? Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas y hallaron la piedra del sepulcro removida. ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. ¿Cómo llama la Biblia el domingo? Primer día. ¿Cuál es el día que antecede el domingo? Día de reposo. ¿Cómo se llama el día que antecede el sábado? Día de preparación. Biblia. Saber que el primer día de la semana es el domingo y que lo acabo de leer, para mí tranquilizante porque siempre he creído que el sábado ha sido el séptimo día, así que tengo ese argumento guardado para poder compartirlo la próxima vez que se abra un debate respecto a cuál es el primer día de la semana. Calendarios pueden colocar primer día de la semana, miércoles, lo que sea, pero la Biblia ya establece cuál es el primer día y cuál es el séptimo día. Facundo. Pastor, por ejemplo, que dice descansar sábado o séptimo día que dice, porque últimamente que vemos es que descansar ellos dejar de hacer trabajo, ¿no? Uh-huh. Dejar de hacer trabajo, pero están echados en casa o no hacer nada, van para Dios a la hora que puedan o quieran. Últimamente lo que se está viendo así, o sea, pareciera que mudó, ¿no? La forma de interpretarlo, o será costumbre, no sé la verdad. El sábado tiene un propósito específico, no es dormir. Yo ya acabo de comentar, Dios no descansó porque estaba cansado. Y Adán y Eva no descansaron porque no estaban cansados. El sábado tiene un propósito diferente. Es adoración, encuentro. ¿Por qué? Porque el sábado me recuerda que es mi Creador. Entonces yo necesito entrar en el santuario del templo para tener una comunión directa con mi Creador.
Cuando Jesús vino aquí a la tierra, guardó el sábado, Lucas 4:16, fue a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre. No era, cuando se acordaba de manera ocasional. Costumbre, ¿qué cosa es? Habitual. No, pastor, es que Jesús era judío. Pero un momento, si Jesús, por ser judío, hubiese guardado todas las leyes judías, ¿por qué todos los sacerdotes o los líderes estaban en contra de él? Porque no guardaba las tradiciones judías. Pero los mandamientos es diferente. ¿Correcto? Entonces el sábado tiene un propósito específico. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a enseñar cómo guardar el sábado. ¿Dónde estaba la discusión? Ustedes ya saben que Jesús hizo milagros en sábado y los líderes le acusaban ¿por qué hace milagros en sábado? Y hay personas que dicen, ya ven, aquí Jesús quebró el sábado. Yo tengo una preocupación cuando alguien dice eso. ¿Por qué? Les digo por qué. La Biblia dice en 1 Juan 3:4 que pecado es transgresión de la ley y el sábado está en la ley de Dios. Si Jesús transgredió el sábado, Jesús fue pecador. Y si fue pecador, no es mi Salvador. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa pasó en el tiempo de Jesús? Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia como esclavos, allí en Babilonia se crearon las sinagogas porque no tenían templo. Y en las sinagogas, cuando estudiaban la Torá, ellos descubrieron que por su desobediencia estaban así. Entonces ellos, ¿qué cosa dijeron? Para no desobedecer más a Dios, vamos a cuidar la ley. Fíjense cuál es el problema. En lugar de cuidar la relación con Dios, comenzaron a cuidar la ley. Y encima de la ley colocaron otras leyes y tradiciones. Encima de la ley. Por ejemplo, Dios dijo, acuérdate el día sábado para santificarlo, es separado. Pero ellos dijeron, no, en el sábado no solo hay que observarlo o guardarlo, en el sábado no hay que caminar más de 1000 pasos, porque es pecado. No hay que escupir la tierra, porque se riega la tierra, es pecado. No hay que hacer esto, porque es pecado. Sábado pasó a ser un día de pecado. Todo pecado, ya no ser un día de deleite, sino de pecado. Entonces, todas esas tradiciones Jesús vino a romper. Entonces, en el tiempo de Jesús no estaba en discusión qué día guardar, sino cómo guardar. No era qué día, sino cómo guardar el día sábado. Y Jesús vino a enseñarnos cómo, haciendo el bien, yendo a la sinagoga, ¿no? Todo lo que Jesús hizo. Porque Marcos 2, 27, 28 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Además dice que Jesús es el dueño, es el Señor del sábado. Sí, Samuel. Pastor, yo entiendo que en la Biblia cuando dice fue la tarde y la mañana, el día, ¿cierto? Se habla durante el tiempo que hubo luz. Y guardamos el sábado a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta o a la el sábado del sol, no específicamente la hora. Mi pregunta es ¿por qué el horario de la noche se cuenta como el siguiente día y no como el día anterior? Dios lo estableció así. El día comienza con la parte oscura y no con la parte clara. Al atardecer comienza un día. Primero es la parte oscura y después la parte clara. Al terminar la parte clara ya comienza el día siguiente. Ese por qué Dios lo estableció en su palabra. ¿Correcto? O sea, así está establecido desde la creación. Luego el ser humano ya colocó nombre a los días, otros horarios, pero nunca pudo romperse de que el séptimo día es séptimo y el número de los días continúan exactamente, independientemente del nombre. Y ahí encontramos, Jesús resucitó un domingo, la Biblia lo llama primer día. Ahora pregunto, ¿los evangelios cuándo fueron escritos? No fueron escritos inmediatamente después que Jesús murió. Los evangelios fueron escritos después que Jesús resucitó 30, 40 años después. No, Jesús cuando resucitó cambió el día. ¿Dónde está eso? ¿Por qué razón? En la Biblia encontramos que 40 años después que Jesús ha resucitado, al domingo siguen llamándole primer día. Porque si hubiese cambiado después de la resurrección, ya no fuese llamado primer día. ¿Cómo hubiese llamado? Jesús resucitó en un día de reposo. No dice eso la Biblia. Primer día de la semana. ¿Correcto? Muy bien. La Biblia no dice que todos los días son iguales. No, pastor, todos los días son iguales. Ya les expliqué Romanos 15, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia? No, pastor, pero ahí le dice, nadie os juzgue en comida y bebida ni en días de reposo. Días de reposo. Habían 7 sábados ceremoniales.
que son independientemente del sábado semanal. ¿Y por qué dice Colosenses 16 y 17 días de reposo? Que eran sombra. Entonces está hablando de las ceremonias, no del sábado semanal. Dentro del contexto, Pablo no está hablando del séptimo día, sino de las sombras de las fiestas ceremoniales o de las fiestas judaicas que también eran considerados sábados, pero eran sábados ceremoniales. Muy bien, ¿todos los días son iguales? No. Porque el único día que Dios dice, bendice, santifica y reposa es el sábado, el séptimo día. Muy bien. Esta es una ilustración media sin sentido, más luego va a tener sentido. Imagínense un hombre que se casa con una mujer, ¿no? Y allí en la luna, bueno, termina el matrimonio y dice a su esposa, vamos de luna de miel. Y viene otra y dice, no, vamos conmigo. ¿Por qué contigo? Yo me casé con ella. No, es que somos hermanas, somos 7 hermanas. Y como somos hermanas, todas somos iguales. Tú puedes tener luna de miel con ella o conmigo porque somos hermanas. No, el problema es que pueden ser hermanas, pueden ser del mismo padre, del mismo hogar, pueden ser iguales o parecidas, pero yo separé a ella. ¿Entienden la diferencia? Todos los días pueden tener sol, noche, luna, pero yo separé el séptimo día. Eso es el séptimo día, eso es el sábado. No fue hecho para el judío, Marcos 2:27 dice que fue hecho para el hombre. Fue separado por Dios, no por la iglesia. Fue observado antes del Sinaí. En Éxodo 16:28 Dios va a decir, ¿por qué ustedes no guardan mis mandamientos? ¿Qué mandamientos? El maná que caía de domingo a viernes, el viernes tenían que hacerlo en doble porción porque el sábado no caía. El sábado era guardado antes de la ley de Dios, que fuese dado en el Sinaí, mucho antes. Muy bien, el Nuevo Testamento, Lucas 4:16, Jesús fue a la sinagoga. El sábado no es legalismo, no es salvación por obras, es una señal de salvación. Cuando descansamos en el sábado demostramos tener fe en la palabra de Dios. No es un monumento de resurrección, porque para recordar la resurrección de Jesús, ¿saben qué encontramos? El bautismo. Romanos 6 dice, cuando somos bautizados somos sepultados y resucitamos así como Cristo resucitó. No es un día, es el bautismo. Los evangelios fueron escritos después de la resurrección y el domingo llaman primer día de la semana. Apóstol Juan cuando dice estaba en el día del Señor en Apocalipsis 1:10, estaba haciendo referencia al sábado. Porque el mismo Juan cuando escribe el evangelio, al domingo lo llama primer día, no lo llama día del Señor. Mateo 24:20, ¿qué cosa dijo Jesús? Orad para que vuestra vida no sea invierno ni en sábado, hablando del año 70, la destrucción de Jerusalén. Quiere decir, después de mi resurrección, ¿qué cosa decía Jesús? Seguirá guardándose, ¿qué cosa? El sábado. Jesús mismo, antes de su muerte, dice, después continuará, porque el sábado fue establecido desde la creación. Encontramos aquí textos bíblicos importantes. Por ejemplo, en Hechos 17, el apóstol Pablo guarda el sábado con los judíos. Uno puede decir, bueno, pues pastores que eran judíos tienen que guardar el sábado. No. Luego cuando va a los Filipos, resulta que no había ni judíos ni cristianos. Y Hechos 16:13 dice que guarda el sábado. Y en Hechos 13, 42 y 44 dice que Pablo guarda el sábado con los gentiles. Cuando alguien viene y dice, no, es que Pablo tenía que guardar el sábado porque estaba con los judíos. ¿Por qué entonces guardó el sábado con los gentiles en Hechos 13? Aquí no había judío, aquí había gentil. Y cuando llegó a Filipos no había ni judíos ni gentiles. Ellos se fueron, dice, a la orilla del río y allí observaron el sábado. Estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo sobre día, vamos a ver de qué día está hablando, ceremonial o semanal. Cuando habla de la ley, de qué tipo de ley está hablando, o si es de legalismo. En el tiempo del fin, ¿cuál es la característica del pueblo de Dios? Ya hemos leído muchas veces ese texto. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Y los mandamientos no son 9, son 10. Entonces, ¿los mandamientos fueron clavados o no? No fueron clavados. Porque si fueran clavados, entonces matar, robar, adulterar ya no es pecado.
entonces significa que siguen vigentes. Y si siguen vigentes, Dios no clavó un mandamiento. No. O está vigente toda la ley, o no se observa nada de la ley. ¿Correcto? En el libro de Santiago, capítulo 2, miren lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Incluso está colocando mandamientos de la ley de Dios para que nadie tenga confusión. Ahora, miren lo importante ahora. Algunos dicen lo siguiente: ¿por qué tanto ustedes hacen énfasis en sábado? ¿Acaso un día salva? Claro que un día no salva. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, hace lo que Dios ordenó. La pregunta no es por qué tanto se habla del sábado, sino es por qué tanta rebeldía cuando Dios estableció un día y tú quieres guardar otro. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Dios lo observó, Dios dio el ejemplo, Jesús mismo vino a enseñarnos, los apóstoles lo observaron. La pregunta es entonces, ¿cómo cambió en el tiempo? Eso lo veremos en el próximo programa. Sin embargo, hoy quiero que tú entiendas que Dios estableció un día en la semana para darte sentido a la vida y para recordarte que tú fuiste creado con un propósito. El libro de Isaías capítulo 43 versículo 7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú fuiste creado a imagen de Dios y para gloria de Dios. Ese es el propósito de la vida. A imagen de Dios y para gloria de Dios. Colosenses 1, 16 y 17 dice que todas las cosas que fueron hechas por Él y para Él. A menos que nosotros no andemos bajo ese propósito, la vida jamás tendrá sentido. Reconocer a Dios como creador no se trata de religión, se trata del sentido que la vida tiene. ¿Ya te diste cuenta que estás acumulando cosas en la vida en lugar de acumular experiencias agradables y disfrutar la vida? Porque jamás podrás llenar el vacío de tu interior lejos de tu Creador. Cuando tú cumples el propósito y recuerdas y adoras a tu Creador, entonces la vida encuentra satisfacción, alegría, sin necesariamente tener cosas, porque estás pleno y lleno por dentro. Y hoy yo te invito a reconocer a tu Creador. Él estableció un día desde la creación. Acuérdate de tu Creador, dice Eclesiastés. Y Apocalipsis 14 dice, adora al Creador. Y Dios separó el sábado para que tú como criatura lo reconozcas y le adores a Él como Creador. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes y fieles a aquello que tú has establecido para nuestra vida. Queremos observar el sábado no porque el sábado nos salva, sino porque nos ayuda a entrar en contacto con nuestro Creador y nos ayuda a encontrar el propósito para la vida. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Ahí te estaremos esperando. Que Dios te bendiga